Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el iter criminis. ¿Qué es el iter criminis? Es cuando el sujeto, quien va a cometer un delito, lo piensa, lo medita, lo planea, el acto, el delito que quiere cometer. Bueno, vamos a ver las fases del iter criminis. El iter criminis se divide en dos fases, la fase interna y la fase externa. En la fase interna, bueno, esta fase es la que sucede todo el tiempo en la mente del sujeto que quiere cometer un delito. Asimismo, esta fase no se puede comprobar y tampoco no se puede castigar, porque como repito, solo existe en la mente de la persona quien va a cometer un acto delictivo, pues, ¿no? Ahora, a su vez, la fase interna se divide en tres fases. Las etapas. Está la etapa de la ideación, es cuando se le ocurre al sujeto, quien va a cometer un delito, pues, a ver, de repente el hecho de robar o asesinar o puede ser el secuestro, ¿no? Entonces, es la etapa en la que se le ocurre al individuo cometer un delito. Después de esto viene la etapa de la deliberación. Es cuando la persona, el sujeto, el delincuente, se podría decir, pues analiza si le conviene, no le conviene ejecutar, ¿no? El acto que está pensando. En esta etapa de deliberación, pues él ve el pro y el contra de lo que quiere cometer. Entonces, después de esta etapa, pasa a lo que es la etapa de la resolución. En esta etapa, después de haber analizado sus ventajas, desventajas, el pro y los contras de lo que quiere cometer, pues el individuo llega a concluir si lo va a ejecutar o no lo va a ejecutar, ¿no? Entonces, es una etapa donde decide si lo va a llevar a cabo o no. Bueno, pasamos a lo que es la etapa externa. En la etapa externa tenemos a lo que es la etapa de la manifestación. En la fase externa tenemos a la etapa de la manifestación. Es cuando la persona empieza a manifestar la intención que tiene, de repente de cometer un asesinato o de repente de secuestrar. Entonces esta persona lo empieza a comentar y en muchos casos ha pasado de repente como un son de amenaza, ¿no? Le llega a decir a la persona del delito que quiere cometer. Entonces, esto para que a la fecha no es castigado, pero sí sirve pues para que la persona, en este caso el víctima, puede tomar precauciones o puede solicitar garantías. Después de ello viene lo que es la etapa de la preparación. En esta etapa ya el sujeto, como ya tiene más claro el delito que va a cometer, pues empieza a preparar, empieza a juntar los materiales y los medios que va a utilizar para concretar este hecho, ¿no? Ahora, posterior a ello viene la etapa de la ejecución. Es cuando este sujeto, ya después de pasar por todas las etapas anteriores, pues realiza o comete ya el delito, el cual puede terminar en consumación o como una tentativa. Bueno, para hacerlo más claro, bueno, tenemos el caso de Sergio Tarache, ¿no? Quien el día 17 de marzo, pues llama a su ex enamorada en son de paz para que se puedan encontrar y conversar. Entonces la señorita accede y acude al encuentro. Entonces, bueno, no sabemos el tema de conversación exacto, pero sí se informa que la señorita pues se encontraba en la vereda, sentada, posiblemente llorando. Mientras tanto, este sujeto va hacia un grifo, compra combustible y le lanza la bolsa de combustible y le prende fuego. Bueno, es en ese entonces donde la señorita pues se empieza a quemar y la gente le empieza a brindar auxilio. Mientras tanto, este sujeto escapa y no se sabe dónde está, ¿no? Entonces estaba como desaparecido. Y ella pues termina con el cuerpo, con un 60% del cuerpo quemado y trasladado pues, a una urgencia. Es entonces donde nosotros podemos concluir, ¿no? Que este sujeto ha tenido que hacer estas etapas o ha tenido de repente que hacer el intercriminis, porque ha tenido que primero pensar el acto que iba a cometer, el delito que iba a cometer.
y sabiendo de repente que es un delito que sí se paga, él ha decidido ejecutarlo. Entonces, es un claro ejemplo de que este sujeto ha tenido que realizar la fase interna, la fase de la ideación, la fase de la resolución y posiblemente la manifestación. Ha tenido que prepararse porque es claro que él ha llevado de repente encendedor consigo para posteriormente ejecutar el acto. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.